Hablando de Amazon S3 de forma más profunda, lo que más nos interesa es esta garantía de durabilidad de los datos. La poca probabilidad de que los datos se puedan perder debido a su naturaleza en clúster dentro de las regiones. Para entender un poco cómo podemos utilizar el S3 y cuáles son las características o los tipos de almacenamiento distintos que tenemos en Amazon S3, vamos a echar primero un vistazo a la parte de la web y luego vamos a echar un ojo cómo sería crear un bucket S3, cómo se suben los contenidos y dónde se pueden utilizar esos tipos de almacenamiento. Lo primero de todo es que tenemos 5 GB de almacenamiento estándar durante 12 meses con el nivel gratuito. Tenemos una capa gratuita que nos permite probar los buckets y usar esos 5 GB. El almacenamiento de Amazon S3 es infinito, es decir, que no tenemos un tamaño máximo de contenido, tenemos un máximo por sistema de ficheros que no puede superar los 5 terabytes. No tenemos límite de cantidad de datos, podemos subir tantos objetos como queramos. Nos van a cobrar según el tipo de almacenamiento y según la cantidad de datos que tengamos. En algunos casos nos cobrarán según el verbo HTTP que utilicemos. Por ejemplo, el verbo get permite descargar, o el put permite subir, o el delete si queremos borrar. Ese tipo de operaciones son las que nos van a obligar al realizar un pago. Van a tener un coste según el tipo de almacenamiento que tengamos. Amazon S3 no es más que un bucket, una caja vacía, y dentro lo que podemos hacer es almacenar objetos. No son más que un array de bytes y una serie de metadatos en los cuales están desde el control de acceso a los datos hasta su identificador único, su encriptación, etc. S3 es una base muy importante para una gran cantidad de servicios. Por ejemplo, es utilizado para los sistemas de logs de Amazon. Es utilizado por las funciones Lambda para desplegar aplicaciones, como por ejemplo el servicio Elastic Bean Stalk, etc. También tenemos un control muy férreo de los datos. Podemos usar las políticas de Amazon para establecer quién puede o quién no puede visualizar el contenido de los buckets. Podemos hacer que distintos miembros o distintos usuarios puedan ver solamente dentro de Amazon S3 un directorio en concreto, que solo puedan operar dentro o incluso solo puedan escribir en una carpeta y leer en otra, etc. También podemos dar un acceso público. Podemos hacer que usuarios puedan bajar contenido público y a través de un desarrollo que puedan subir contenido. Hay muchos servicios públicos que utilizan el manejo de Amazon S3 para almacenar información porque tiene un coste muy reducido. Algunas características importantes en cuanto a Amazon es que tiene capacidad de copia entre distintos buckets y una de las opciones más importantes es su posibilidad de hacer versionado, ya que no se trata de un sistema de ficheros en el cual yo copio contenido y al copiar el mismo contenido 2 veces sobreescribo. En este caso son objetos con metadatos, entonces lo único que tengo que hacer es establecer que un objeto cuyo mismo identificador se va a almacenar con distinta fecha o con distinta versión, de tal forma que yo pueda tener el objeto varias veces. Permite guardar distintas configuraciones, distintas copias de seguridad o distintos ficheros que han ido evolucionando con el tiempo y así tener todas esas versiones. Está muy íntegramente ligado a todos los servicios de Amazon y es uno de los más famosos como servicio en Internet. ¿Qué tipos de almacenamiento tenemos? Aquí tenemos distintos tipos, pero los más importantes son los siguientes. El S3 estándar, la capa inteligente, la capa poco frecuente, la One Zone IA, las Glacier, tanto flexibles como Instant Retrieval, la Deep Archive. La primera es el estándar. Es la que se usa por defecto y se define como muy alta disponibilidad. Además, es muy difícil que los datos se puedan perder. Ventajas: que realmente tiene un precio relativamente comedido y que su acceso de lectura y escritura están introducidos en la propia tarifa de pago de almacenamiento. Luego, no pagas extra por obtener información o por almacenarla, solo por la cantidad de datos que tienes almacenados. El S3 es para almacenar objetos luego según cuál sea su criterio. Si no sabemos el criterio de almacenamiento,
podemos utilizar la Intelligent Tiering, que es para indicarle que realmente no sabemos si va a ser muy frecuente o poco frecuente. Lo que hacemos es que decida Amazon por nosotros cómo almacenar la información. Amazon se encarga de ir modificando el tipo de almacenamiento de cada uno de los objetos que guardamos para optimizar los costes. Se obtiene un abaratamiento de costes bastante importante. El acceso poco frecuente es más barato, aunque te va a cobrar por obtener la información. La idea es que no sea tan fácil obtener esa información y que para poder almacenarla tengas un mínimo de tiempo en el cual tienes que mantener el contenido almacenado. Si nos interesa poco la alta disponibilidad, podemos utilizar el único zona de acceso poco frecuente. Esto significa que en vez de almacenarlo en distintas zonas de disponibilidad, acordaos que una región tenía, por ejemplo, 3 zonas de disponibilidad. Pues en vez de almacenarlo en 3 zonas de disponibilidad y tener 2 copias redundadas, lo que tiene es una sola zona de disponibilidad. Eso no significa que esté el dato en un solo disco, sino que dentro de la zona de disponibilidad está el contenido almacenado, pero en alta disponibilidad también. Si perdemos comunicación con esa zona de disponibilidad, no podríamos acceder a los datos. Eso nos abarata el coste, pero también pone en peligro el posible acceso en caso crítico. Luego, el formato de archivo, que serían los Amazon Glacier, aquí tenéis varios, luego lo vemos directamente cuando vayamos a hacer el ejemplo, veremos que aquí hay varios tipos de láser que dependen de cuál sea el tiempo de acceso que nosotros queremos tener. Como de rápido quiero obtener el dato, tengo mucha prisa, tengo poca prisa, cuánto tiempo va a estar como mínimo sin acceso, etc. Aquí vemos una tabla que nos indica cuáles son los distintos formatos y los distintos tipos de datos, los ciclos de vida, tipo de almacenamiento, etc.